Pues nos acercamos en la línea de enseñanzas antitéticas, ¿sí? Cuando decimos antitéticas es lo que hemos comentado en más de una ocasión. Se da una enseñanza, así como hemos leído, al hombre que obedece le va bien, al que desobedece le va mal, como por contrario, ¿no? Eso es algo antitético. Se da una tesis, digamos una idea, al que hace bien, el que hace bien prosperará, digamos, ¿no? Y viene lo contrario ahora, el contrario al que hace bien, el que hace mal, por ejemplo, empobrecerá. Entonces, por esa razón hay pues muchos proverbios que son antitéticos. Y en esa línea de enseñanzas antitéticas nos encontramos con esta. Eh, es un pasaje también sencillo en la vista, es decir, lo podemos tomar o lo podemos podemos capturar su esencia en general los creyentes, pero si lo analizamos tiene muchos elementos de importancia en su interior. Bueno, este menosprecio de del consejo, según la escritura, tiene consecuencias fatales. El menosprecio del consejo tiene consecuencias fatales porque, tomando en cuenta los versículos anteriores, toda vez que el hombre no está sujeto a la ley de Dios, le vienen muchas cosas y por eso podemos poner aquí pobreza, vergüenza, necedad, desgracia, muerte, contienda, trastorno, calamidad, etcétera. ¿Qué viene al hombre que menosprecia el consejo? Pobreza, vergüenza, necedad, desgracia, muerte, contienda, trastorno, calamidad. Y al contrario, el que atiende al consejo gana sabiduría. Y el Señor le dará condiciones muy distintas de aquel que no atiende el consejo. Entonces, tenemos el título, lo presento de una vez, escucha el consejo. Es así el título del sermón de hoy, escucha el consejo. Esta será la parte 1, vamos a abordar algunas cuestiones que están en el pasaje, que son necesarias para su entendimiento en mayor profundidad. Y ya vendrá, pues con la ayuda de Dios, en 15 días, la parte segunda. Entonces tenemos la escucha, el consejo es el título, la parte 1 es el sermón número 19 del capítulo 13 de Proverbios, y nuestra base es Proverbios 13:18. Bueno, y si por algún día requiere esta grabación más especificaciones, hoy estamos a 23 de febrero, ¿no? Porque algún día alguien con los años se pondrá a organizar y ya me perdí en la fecha, ¿no? Bueno, pues ya dado el título la base leída, nos preguntamos, ¿por qué es fatal menospreciar el consejo? Pero aquí nos dice algo central la escritura. ¿Sí? Un creyente desprecia el consejo, le va a ir mal. ¿Sí? No hay duda de eso, es algo que Dios dice. El hombre menosprecia el consejo, ¿y qué le puede venir? Lo que ya dijimos, pobreza, vergüenza, necedad, desgracia, muerte, contienda, trastorno, calamidad, podríamos decir dolor, incluso en un punto soledad, enfermedad, si vamos tomando en cuenta falta de energía, incluso hasta locura, si miráramos así, eh, 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 una hasta desarticulación del lenguaje, muchas cosas pueden venir cuando el consejo no se escucha. Cuando digo desarticulación del lenguaje me refiero a que alguien que, por ejemplo, está en las drogas, le dan consejo de no hacerlo y lo hace. Después, ya tan elevado en los estupefacientes, no puede ni articular el habla. ¿Ven? Por no escuchar el consejo, le puede venir una multitud de cosas, una falta de armonía generalizada en su vida. Incluso decimos hasta la falta de fe. Puede vivir incluso, por ejemplo, así como vergüenza, necedad, desamor y otras muchas cosas que pueden aparecer por no atender el consejo.
Y decía entonces, preguntaba, ¿por qué la fatalidad por menospreciar el consejo? Eso tiene un fondo muy interesante. Por ejemplo, cuando los hijos desobedecen a los padres, suele la gente en general pensar en algo así piensan en un modo místico. Pondré primero la manera errada en que se piensa. Dicen, a ver, pensemos, un niño, este es el caso de un niño que no obedece el consejo porque podemos ser nosotros, puede ser un adulto, puede venir el consejo de un tío, de un papá, de un pastor, de un jefe en el trabajo, pero aquí pongo el ejemplo de un hijo. Es todo hombre que menosprecia el consejo tendrá mal. Entonces, en el caso de hijos que desobedecen a los padres, mucha gente piensa de un modo místico. Hagan de cuenta como de un modo mágico. Mira, el niño no le obedece a su papá, le irá mal. ¿Por qué? Ah, porque no obedece a su papá. Pero, ¿y hay una razón más profunda? No, solo porque no obedece a su papá, como digamos que mágicamente le irá mal. De entrada, hermanos, sabemos que un hijo que no obedece a su padre no va a tener un buen futuro. Eso es cierto. Pero puedo imaginar cosas diversas. Puedo decir, solo porque él es hijo y él es padre, nada más por no obedecerlo le va a ir mal. Cierto, decía, el resultado es que le va a ir mal, pero las razones son más profundas de lo que generalmente se podría pensar. Entonces, allí lo que sucede es que se ve el oficio de padre, digamos, la tarea de padre, o por decir, el nombramiento de padre, como algo en sí mismo, y el de hijo como algo en sí mismo. Entonces, en el fondo, lo que está es, mira, este niño no obedece a su papá, le irá mal solo porque no obedece al padre en sí mismo y porque él como hijo en sí mismo no obedece. Pero esto es más profundo, porque eso es una solución, digamos, de tipo mágico, como la solución de los niños. Oye, ¿y por qué le va mal? Porque sí. ¿No? Ya ven los niños a veces, oye, ¿por qué no me diste esta pelota? Porque sí. ¿No? Los niños ya no dan una razón y esconden con el porque sí, esconden las intenciones detrás. Entonces, se podría decir, ¿por qué al hijo que no obedece al padre, a todo hombre que no oye el consejo le va mal? Nosotros podríamos decir, porque sí, pero hay más razones profundas que la misma Biblia sustenta, como ahorita lo podremos ver. Entonces, no vamos por el camino místico de nada más un hijo en sí que no obedece a un papá en sí, le irá mal. Ciertamente le va a ir mal, pero no es por el en sí del padre ni por el en sí del hijo. Es algo más. A ver, espero que con la explicación se vaya esto haciendo más claro. Ya decía que no solo hijos pueden menospreciar el consejo, miren, también lo pueden hacer empleados. Puede haber jefes, mira, ven, es que estás llegando en esta hora, tienes que hacer esto, debes ser más cuidadoso en esta tarea que se te manda. Si no oigo el consejo, pues lo más seguro es que más adelante me despidan o dañe yo alguna pieza que terminaré pagando. Eso es lo que pasa en muchos trabajos. No se atiende al consejo, soy necio, pienso que sé más, no hago caso, se me hace fácil y después voy a tener las consecuencias. Ya rompí algo, en la producción algo salió mal. ¿Por qué? Porque yo no actué como se esperaba de mí, por razón de que no escuché el consejo. Y no escuché el consejo por ciertas razones, que ahorita veremos. Entonces, no solo los hijos menosprecian los consejos, hay siervos que desprecian los consejos de los amos. Hay empleados que desprecian los consejos de los patrones. Hay ovejas que desprecian los consejos de los pastores. Hay ciudadanos que desprecian los consejos de los gobernantes. Hay alumnos que desprecian los consejos de los profesores. Hay sobrinos que menosprecian los consejos de los tíos. Hay nietos que menosprecian los consejos de los abuelos. Esto es importante. Hay yernos que menosprecian los consejos de los suegros. Y luego más aún, hay nueras que menosprecian los consejos de las suegras.
Bien, es una multiplicidad de cosas. ¿Ah? Entonces, hay hermanitos menores que menosprecian el consejo de sus hermanos mayores. Hay primos que menosprecian el consejo de sus primos mayores. Hay amigos que menosprecian el consejo de sus amigos mayores o más entendidos. Entonces, todas las personas en un punto pueden menospreciar el consejo. Cualquier persona, incluso de cualquier edad. Pueden ponerse dos personas ancianas a platicar y si uno le está dando consejo al otro y este posiblemente es mayor y este no oye el consejo, va a tener consecuencias por no atender el consejo. Entonces, todos entramos en esa descripción de el que menosprecia el consejo. Todos podemos estar ahí. No pensemos solo como en el codazo a un niño, ¿no? Mira, hijo, atiende. No, también yo. Yo soy adulto, pero también puedo entrar en desatender el consejo. Entonces, decía que no solamente hijos, sino siervos, ovejas, empleados, alumnos, etcétera, sobrinos, podemos menospreciar el consejo. Esto tiene, decía, un fondo. Despreciar el consejo trae mal, pero esto se debe, en primer lugar, hay que ir entendiendo todo este cuadro. Menospreciamos el consejo y nos va mal, pero porque el consejo tiene una base. El consejo tiene una base. El consejo está basado en algo. En el caso, cuando leemos Proverbios, estamos hablando del consejo de un padre que está basado en la ley. Y aquí hacemos una distinción clara para entender estas palabras. No confundamos el consejo con la revelación misma. Nos damos cuenta. Miren, nuestros padres nos dieron muchos consejos, pero sus consejos no eran la Biblia memorizada. ¿Ven? Ellos nos hablaban lo que ellos creían que estaba bien. Ellos nos reprendían conforme ellos pensaban que nosotros debíamos vivir. Ellos nos aconsejaban acerca de cómo ellos pensaban que debíamos hacer, cómo debíamos conducirnos. Era un consejo limitado, pero eso no lo hace menos, porque viene de los padres. Y ahorita trataré la otra cuestión. Ahorita trato el consejo. Yo menosprecio el consejo. Ahorita voy a hablar del consejo. Ya pasaremos a hablar de quién me da el consejo, ¿no? Ahorita estamos en el asunto del consejo. Menosprecio el consejo, me va a ir mal. Pero me va mal porque ese consejo está basado en la ley. Es decir, pensemos en un hebreo que leyendo la ley, entendiendo la ley, da consejo, por ejemplo, a sus hijos, bien, a sus sobrinos, o un dueño de tierras hebreo que está dando un consejo a los empleados, a los campesinos que tiene como empleados, él da consejo. Entonces, el consejo que da un hebreo, pues tiene su base en la ley. Él intenta, interpretando la ley como nosotros, entendiendo como entendemos la escritura, sobre esa base aconsejamos, pero nunca diremos que nuestro consejo es exactamente la Biblia, porque eso pues caeríamos en una distorsión terrible, ¿no? Decir, mira, lo que yo aconsejo es la Biblia pura. Es como incluso que yo dijera, el sermón, hermanos, equivale a la Biblia. Oh, pues eso sería una completa locura, ¿no? Y es una completa locura. El consejo en la predicación se oye y el creyente pues está entendido en la escritura, él puede ir juzgando lo que va oyendo, pero tiene que juzgar no conforme a sus pasiones, sus conveniencias, sino con el entendimiento mismo de la escritura. ¿Sí? Lo que oye así lo debe juzgar. Entonces, decía que esto tiene un fondo. Si desprecio el consejo, estoy despreciando la ley, porque el consejo que yo hebreo doy a mi hijo, pretende estar basado en la ley. Toda vez que reprendo a mi hijo, intento, basado en la ley, hablarle de una forma para que él vuelva a la ley. ¿Ah? Ese es el consejo. El patrón habla a los empleados, deben hacerlo así,
está intentando volver a la ley, hacer volver a los empleados a la ley. Entonces, por esa razón tenemos una cosa primera, no es el consejo en sí mismo. ¿Sí? Aquí debemos quitar la idea del consejo en sí mismo. El consejo es algo porque tiene su base en la ley. Por eso decimos que hay malos consejos. Ven que no decimos, mira, todo consejo que te den, hijo, en la vida, todo óyelo. Así no decimos nosotros. No, porque siendo entendidos, si no somos entendidos, decimos, todo consejo oye. Igual quien te lo diga. Si no somos entendidos, si somos ingenuos, hablamos así. Pero si somos entendidos, decimos, hijo, mira, no todas las personas te van a aconsejar lo mismo. Habrá personas en tu vida que te darán malos consejos. Pero también, hijo, acerca de las personas que te aconsejen, no todas tendrán el mismo valor para ti. Mira, si tú ves que yo te doy una orden y tu tío te da otra, pues ya entendemos nosotros, hermanos, la encrucijada que hay ahí, ¿no? Alguien, mi profesor me da una orden, pero otra persona me aconseja algo que es contrario a lo que dice el profesor, pues yo ya entiendo que no es lo mismo. Yo no puedo decir así, pues yo soy cristiano, oigo todo consejo. Ese no es cristiano, no está entendiendo, no está actuando como un cristiano congruente. Pretende hacerse cristiano, pero en realidad no está, no es serio, no está, él está solo idolatrando el consejo puro. No, el consejo es nada si no está Dios allí. El consejo no es una cosa en sí misma buena. El consejo es bueno si tiene su base en la ley. Si no, no es. Por eso hay malos consejos. Por eso decimos, mira, hijo, es que tú escuchas, pero nada más malos consejos. Mira, te dan un buen consejo, no lo atiendes. O el jefe al empleado, mira, te he dado buenos consejos, no los atiendes, pero hay otros empleados que te dan consejos y los escuchas. Y mira ahorita los problemas que tenemos aquí. Porque el empleado está escuchando malos consejos. Hay malos consejos también. Los consejos no son todos buenos, entonces no debemos ver al consejo en sí mismo. No, el consejo tiene una validez para un creyente si tiene relación con la palabra de Dios, si tiene su base en lo que dice la Escritura. ¿Sí? El consejo no será exactamente como dice la Escritura. No es así. Miren, cuando un papá se acerca a un hijo, ¿quién reprende a sus hijos así? A ver, ven hijo, quiero hablar contigo. Has desobedecido, ven. Y saca la Biblia y, hijos, obedeced a vuestros padres. Porque esto es justo. Y la cierra, ya vete a jugar. ¿Se dan cuenta, hermanos, de que así no reprendemos? Porque decimos, eso es muy amplio. Mira, hijo, es que no haces caso cuando te mando esto, tu mirada, mira, se ve así de esta forma. O luego te estoy hablando y me escuchas como de lado, no te veo plena atención. Cuando te llamo para que vengas al consejo, vienes tardadamente. Cuando te digo que ya acabó, corres. Entonces se ve en ti una conducta que no es la apropiada. Tú no eres un hombre que escucha consejos. En que él está ampliando a más cosas. Él está llevando más elementos que no están en el texto. El apóstol Pablo no está especificando, los hijos deben pararse a las 6 de la mañana, no dice eso. Los hijos deben vestirse con la ropa que les dan los papás, tampoco dice eso. Los hijos deben dejar la cama tendida, tampoco dice eso. Eso lo dicen los padres y pensamos que un consejo de un padre así, mira hijo, la escritura dice que debes obedecer, pero cuando yo te mando tender la cama no la tienes. Debes hacerlo inmediatamente, al pararte si es posible. Decimos, ese consejo es bueno, pero no está en la Biblia. Pero nos damos cuenta, no está en la Biblia, pero tiene base en la Biblia. Aparte, añadimos, Dios ha dado leyes que decimos, hijo, si tiendes tu cama, cuando regreses, hay donde acostarte, donde sentarte, donde dejar algo. No la tiendes, pues está, mira, desacomodada, se ve mal. No hay armonía ahí en tu cama. Aparte, puede haber suciedad ahí, mucho polvo, no la sacudes. Entonces, mira, estás violentando varias leyes que Dios da. Todo eso, hermanos, cuando el Padre habla, no se lee en el texto. No hay ningún texto que sustente eso. Pero ese consejo que Él está dando tiene su base en la Biblia.
Entonces es muy importante no confundir la Biblia y el consejo. Eso no lo debemos confundir. El consejo lo dan los padres y ellos lo dan como ellos pueden. Así como dice el apóstol en la carta a los hebreos, ellos nos corregían, nos disciplinaban como a ellos les parecía. A veces el consejo falla. Por eso de pronto algunos padres dicen, mira hijo, yo te aconsejo esto, pero no sé. A ver, vamos a preguntarle al pastor, por ejemplo. Confiando en que, pues Dios al pastor le dará más palabra, ¿no? Y hacen bien así diciendo, a ver, pues yo no creo que mi consejo sea lo más apegado. Tal vez puede estar fallando en esto que es muy sencillo, si te puedo aconsejar. No has tendido la cama, te puedo aconsejar. Ah, pero no sabes qué carrera escoger. Pues mira, yo mismo también estoy dudoso. A ver, vamos a preguntarle a alguien más. Esos son padres sabios, que saben que la respuesta total no está en ellos. Entonces tienen sabiduría y el Señor, sin duda, por alguna cosa les bendecirá más. Pero, y no en sí, no les bendecirá en sí porque pregunten al pastor o a tal persona, sino porque serán personas que digan, creyentes que digan, Señor, yo no tengo el consejo absoluto. Hay alguien más sobre mí. Eso es humildad. Como Dios desprecia la altivez, muy al contrario, ama la humildad. Y entonces Dios bendice a quien pregunta. Todo el que pregunta hallará respuesta. Así como el que toca le será abierto. Al que pregunta hallará respuesta. Si no pregunto y me quedo con mis prejuicios, pues yo no voy a vivir una vida de paz. Si pregunto, pues se abrirá mi mente. Bueno, pues esto decía, hermanos, por el asunto del consejo. No escucho, menosprecio la ley. Menosprecio la ley. Esto incluso hay que decir, hermanos, aplica al consejo de los paganos. Miren, no podemos nosotros pensar que el consejo de un pagano estará en la medida del consejo de un cristiano. No, porque todos tenemos un entendimiento. Solo cuando alguien no tiene entendimiento dice, pero todos los consejos son válidos. Alguien así no tiene entendimiento. No está distinguiendo. Su regla no es la escritura. Su regla de él es el amor y la emoción y el cariño por la humanidad entera, pero eso no es la regla. La regla es la escritura, ella es la regla de fe y práctica. A ver, juzgo este consejo, ¿qué tanta base bíblica tiene? Entonces, un creyente que no conoce mucho la escritura, entendemos que nos dará un consejo más deficiente de quien, conociendo más la escritura, nos aconseja. Así tiene que ser, porque si no, ya cualquier consejo vale, y nos damos cuenta. Ya cualquier consejo podemos decir es bíblico, cualquier consejo que caiga, y así no es. Un creyente ordenado piensa precisamente con un orden conforme a lo que Dios quiere. Piensa conforme al Señor con la mente de Cristo. Entonces, miren, de pronto los paganos tienen muchos consejos que son muy buenos. ¿Por qué razón? Porque esto, si viene un niño pagano, un joven pagano y me pregunta en la calle o aquí, oiga, es que mi papá me manda esto, yo le voy a decir, obedécelo, no le voy a decir, salte de tu casa y vente a vivir aquí. No, si ya es un joven más grande, ya no está en acuerdo y ve que sus padres se hacen mal, ya pues es otra situación. Pero viene un muchachillo de unos 12, 13 y dice, es que en mi casa me mandan esto, pero yo no quiero. Entonces yo le diré, obedece a tus padres. Entonces él me dirá, oiga señor, pero usted es un pastor que conoce aquí la Biblia, mis papás no. Y entonces le diré, sí hijo, tus papás no conocen la Biblia, pero Dios les ha dado un entendimiento general, no solo a tus padres, sino a toda la humanidad. Y él dirá, pero ¿cómo? Miren, por ejemplo, dice, si alguien de atrás nos lee Romanos 2, 14 al 16, alguien que nos haga a favor con una voz fuerte, a ver si se oye aquí en la grabación. Romanos 2, 14 al 16. Ah, muchas gracias, hermano Víctor. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
Muchas gracias. Miren, hermanos, este pasaje es muy interesante, poco se toma en cuenta, pero sucede esto, miren, el consejo tiene su base en la ley que Dios da, y la ley que es, pues es la expresión de la voluntad de Dios. Yo no atiendo la ley, no atiendo a la voluntad de Dios. No atiendo, yo hijo, no atiendo el consejo, no estoy atendiendo a la ley. Si no atiendo a la ley, no atiendo a lo que Dios quiere, porque es su voluntad. Entonces yo soy un rebelde de la voluntad de Dios centralmente. Pero ¿qué sucede con los padres paganos? El apóstol Pablo nos da clara muestra aquí, dice, hermanos de Roma, sepan, se preguntarán de pronto cómo los paganos a veces hacen cosas y sin conocer ellos la ley. ¿Cómo está esto? Porque viene el Evangelio y con el Evangelio vemos claramente que dice aquí, no matarás, no robarás, por ejemplo. ¿Cómo es que los paganos saben eso? ¿Qué parece que ellos ya son también cristianos ocultos sin saberlo? ¿O qué será que estas reglas no son de Dios propiamente, sino que son universales? Y el apóstol Pablo da una aclaración maravillosa. Dice, hermanos, sepan, cuando los paganos, aún no teniendo la ley, hacen conforme a la ley, ellos son ley para ellos mismos. Ahora, de pronto parece. Entonces, un pagano, al dar un buen consejo, él mismo es la ley, es ley para él. Y nos lo revela en el siguiente versículo el apóstol. Dice, mostrando la ley escrita divinamente, escrita en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo a la humanidad, desde el inicio la ve unida. Y en ese entendido le da la ley del amor conocida por todos. Amarás a tu prójimo, a Dios, a tu prójimo, como a ti mismo. Ese es el punto central de la ley. Por eso, paganos y cristianos. Por eso, si vamos a otras culturas con religiones tan raras, saben, los niños en cualquier lugar pegan y se esconden. Es universal. Salvo cuando ya se les consiente, se ríe uno de todas sus maldades, ya pegan en público y ríen en público. Pero en lo normal, pegan y corren a esconderse. En lo normal, en cualquier cultura, los padres dirán, no tomes lo que no es tuyo. No le quites la vida a nadie, esa es de Dios. O simplemente, aunque no crean en Dios, no tienes por qué matar a alguien. Y ese entendido, hermanos, es universal. ¿De qué da muestra? De que el ser humano es un ser capaz, racional, con una capacidad para pensar bien la moral. No. Muestra la ley escrita por Dios en su corazón. Y este es un conocimiento universal. Por eso podemos entender por qué los paganos nos pueden dar un buen consejo también. Si somos creyentes y nuestro hijo nos está rezongando en la calle e interviene algún pagano adulto, le va a decir a nuestro hijo, ven, debes obedecer a tu papá, muchacho. Eso le va a decir. En general, no le va a decir qué bueno. No, debes obedecer. Cuando uno era pequeño le hacían uno obedecer o le corregían a uno. Mira, ahora les va bien a ustedes. O no les va como a uno le pegaban. Por eso debes obedecer. Eso dice un pagano. ¿Por qué? ¿Porque es más bueno que un cristiano? No, no, no. Su consejo no está en la misma altura del consejo que da un creyente. No puede estar en la misma altura. Pero está bien su consejo, ¿por qué? Porque él expresa esa unidad de la humanidad a la que Dios escribió en su corazón la ley. Por eso en toda cultura se sabe, no hay que matar, no hay que robar, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se saben y eso es generalizado. Es por la ley que Dios dio desde el inicio al hombre y dice, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandato central. Por eso cuando le preguntan al Señor y la ley, miren, la pueden ver en su corazón central, que es amarás a Dios, a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el consejo central de la ley. Y en general los paganos, aunque no crean en Dios, tienen un entendido de la ley. Por eso ellos pueden aconsejar en muchos casos bien. Dicen, no mates, hijo, respeta, mira, no te cruces así nada más la calle, no avientes a las personas,
en cualquier escuela, incluso de paganos, en una escuela atea, les dirán a los niños, no estés corriendo así en el patio, puedes tirar a tus compañeros. Hay un entendido del cuidado de mi prójimo. ¿Ah? Pero no es porque el ser humano tiene una capacidad divina para él dar la ley, no es eso, es que Dios le ha escrito en el corazón la ley. Ese es un asunto interesante, pero miramos, está en la misma escritura. La escritura da fe de esto. Bueno, ahora contrastamos el consejo del pagano con el de un hebreo que está bajo el pacto. Un hebreo antiguo busca que el consejo que él da esté basado en la ley. Y decimos, a ver, este consejo, para que sea un consejo que debo seguir, un consejo que debo estimar, debe estar lo más posible basado en la ley. Y naturalmente, la ley tiene su base en Dios. Y Dios, para expresar su voluntad, pues da la escritura. Entonces Dios está, al dar la escritura, Él está expresando su voluntad. En otras palabras, Dios está diciendo, esta es mi voluntad, esto es lo que yo quiero que hagan, esto les revelo. Pero no queda aquí. Ahora, ¿qué hay? Miren, ya estamos viendo el asunto del consejo. Ahora, ¿qué con quienes nos dan los consejos? Este pasaje es una maravilla, aunque dice poco, pero la misma escritura toda es una maravilla. Aquí no termina esto, aquí hay más aún. Para expresar Dios su voluntad y que luego los hombres puedan dar consejo con ella, para Dios expresar su voluntad, nos entrega su voluntad, la escritura, por medio de autoridades que Él establece para nosotros. Hombres a los que les dio la revelación para entregarla. Ejemplo, Moisés, Habacuc, Mateo, etc. Dios pone autoridades. Primero, a los encargados de entregarnos la revelación. Dios les inspira y ellos escriben la revelación. Ellos son los que entregan. Los que entregan, los dadores, digamos, los que se encargan de entregar la revelación que Dios les dio. Pero luego viene esto, miren, porque hay algo interesante aquí. Esto se relaciona mucho con el Padre. Miren, el Padre, por ejemplo, es creador, pero su palabra la da por el Espíritu. Dice, mi palabra la voy a dar por medio del Espíritu a la gente. Pero sucede algo interesante. Luego envía a su Hijo y dice, a mi Hijo lo envió facultado con toda autoridad sobre cielos y tierra. Y entonces Dios dice, aquí es doble este trabajo. Doy una revelación, pero la revelación no es sola. También requiere a Cristo. Pero también Cristo no es solo. Cristo viene hablando la palabra de mi Padre, y la palabra que el Padre dio fue por el Espíritu. Por eso leemos en la Biblia, y tomó el Espíritu de Dios a fulano y habló. La palabra no es sino con el Espíritu. No es que el Padre no tiene autoridad para darla, no, hay un orden. En Dios hay un orden. El Padre dice, para hablarte uso a mi Espíritu. Y a mi Hijo lo uso en este otro ámbito. Él va a confirmar mi palabra. Pero Él no es solo sin la palabra y la palabra no es sola sin Él. Están conectados. Y eso ya miramos ahí, eso está en la escritura misma. Por ello, Dios diciendo, a ver, voy a dar mi palabra, pero la doy por medio de hombres a los que inspiro para entregarla. Pero a la vez, para las relaciones humanas, para todas las relaciones humanas, voy a colocar autoridades dentro de toda institución. Para toda relación humana y dentro de todas las instituciones voy a colocar autoridades. Y es allí que aparecen padres. Ellos no son escritores inspirados. No. Es mi papá. Mi papá, pues, lee la escritura y sobre esa me aconseja. Inspirado, San Pablo. Inspirado, San Judas. Inspirado, San Marcos. Pero nuestros padres creyentes, ellos toman la escritura y conforme a eso nos aconsejan. Pero vemos en las relaciones humanas, Dios dice, a ver, para este núcleo pequeño familiar, padres. Pongo autoridades padres. Para este país,
pondré reyes, para ese territorio reyes, para esta otra institución escolar, profesores, para esta institución donde trabajan para ganar dinero, pondré amos, o bien patrones, jefes, o como queramos decir. Entonces Dios para toda institución humana pone autoridades. Y entonces esto se agranda. Si yo menosprecio el consejo, me va mal porque menosprecio la ley y a Dios. Pero no solo es por eso, sino porque también he menospreciado a quien me entrega el consejo y que es persona a la que Dios puso. Doble. Así es. Así es la estructura. Por eso miramos en la escritura, dice Moisés, no te oyen a ti. Ahorita verás cómo me oyen a mí. No te oyen a ti, les hablas por la buena. Ahorita verás, yo abro la tierra y los trago. Salió peor, mejor hubieran oído a Moisés, la familia de Coré, regresando el tiempo. Mira, hubiéramos escuchado a Moisés, claro, porque después no escuchamos a los padres, nos va a castigar el Estado, nos van a castigar en la iglesia, nos van a castigar en la escuela, etcétera, o en la empresa. Dios mostró la consecuencia última. Mira, no atienden a tu voz, ahora voy yo. Así hace Dios con Moisés. Con los padres no hace, tu hijo no obedece, deja ahorita se abre la tierra. No, se le abre la tierra con el tiempo. La cárcel, la muerte, o no hace caso, le dicen, hijo, come de esta manera, no hace caso, después genera enfermedades que lo llevan a la muerte. O sea, un Coré, pero tardado, ¿ven? Tardado. La tierra se va a abrir para recibirlo lleno de enfermedades o de crímenes, etcétera. Entonces, el asunto de menospreciar el consejo no es por el consejo mismo solamente, es por el consejo que tiene su base en la ley y es por quien me da el consejo. Si yo tengo en menos a quien me da consejo, yo estoy menospreciando y eso me va a traer absolutas consecuencias. Absolutas consecuencias. El menosprecio del consejo trae mal, no solo por el consejo, sino también por la persona de quien recibo el consejo. Eso es muy importante. Ahora esto cuesta un poquito de trabajo entenderlo porque vivimos en una cultura occidental que desafía las autoridades. Muchos tienen la idea de que todos somos iguales y de pronto no, pues mi profesor y yo somos iguales. Mi papá y yo somos iguales, o la esposa dice mi marido y yo somos iguales, o mi pastor y yo somos iguales. Esas ideas perversas han minado a los hombres y hacen que ahora se oiga como, oye, pero es que parece como que debemos estar sometidos y no tenemos voz. No, de eso no estamos hablando. Estamos hablando del aprecio y menosprecio del consejo. Entonces, ¿qué sucede? Con esto, decía, vemos incluso la unidad humana. Es así que la esposa debe decir, debo atender al consejo de mi esposo. Es así que el trabajador debe decir, voy a atender al consejo de mi patrón. Yo, hijo, voy a atender al consejo de mis padres. Yo, oveja, voy a atender al consejo de mis pastores. Y es en esa medida que Dios ha de bendecirnos. Consideradas estas cosas, vemos por qué el menosprecio del consejo trae calamidad. Por eso solo trae mal. No es solo el puro consejo, es la persona de quien viene. Y eso tiene un sentido claro, ahorita veremos cómo cuando entendemos bien esto, diversos pasajes de la Escritura caen con claridad. Si no, entonces andamos como necios. Entonces, por eso decíamos en el inicio, no se trata de que cuando un hijo desobedece a su papá, extrañamente, como por algo mágico, le va mal. No oye a su papá, está desafiando la ley que Dios ha escrito en el corazón del papá, aunque sea pagano. Y el niño está desafiando la ley y está desafiando a Dios. Y al desafiar a Dios, desafía a la autoridad paternal que Dios le puso al niño. Por eso al niño necesariamente le va mal. Ven que nosotros no lo resolvemos de forma mágica.
Mira, el niño no obedece al padre, le irá mal. Claro que sí, le va a ir mal. Razón, ¿por qué? Nada más porque sí, no. Mira, es que un hijo no obedece a su papá, el papá le da un consejo, pero el papá, aunque sea pagano, ¿sí? Ya no digamos cristiano, pagano, él tiene, como todos los hombres, la ley escrita en el corazón. Si su hijo no atiende al consejo, el hijo está contra Dios. Y como Dios le dio esa autoridad a su papá, papá, profesor, gobernante, pastor, patrón, etcétera, no lo oye, menosprecia. Entonces, lo mismo es el menosprecio del consejo y el menosprecio de la autoridad que me lo da. Por eso explica por qué no nos va bien en la vida. Porque no atendemos. En la escritura hay que recordar que Salomón escribe los proverbios y dice, hijo, así comienzan proverbios, hijo, obedéceme. Si soy tu papá, pero es que Dios me ha puesto sobre ti. Mira, hijo, es necesario que oigas autoridades porque Dios las ha puesto. Por eso nosotros no osamos nunca estar hablando de las autoridades del gobierno. No generamos eso en nuestros hijos. Y las autoridades son paganas, no conocen al Señor. Pero no estamos hablando de ellas mal con nuestros hijos, porque no viene a bien. No viene a bien eso. ¿Qué generamos? Hacerles pensar como que ellos son iguales que las autoridades. Una cosa perversa, absolutamente satánica. Y eso es lo que con el tiempo produce revoluciones, y eso ha producido movimientos donde se mata a los reyes. Sí, tarda mucho para llegar la muerte del rey, pero aquí se va generando con esos comentarios en los hijos. Mira, es que hijos, mira, hijos, que el maestro ahí en el colegio, pues es que tiene sus defectos, pero es que mira, alimento eso, no me doy cuenta de que le estoy diciendo, hazte un revolucionario en el futuro. Esa es una educación satánica, es una educación perversa, no le agrada a Dios. No, ahí no está la ley divina. Entonces, por eso decía, nos va mal cuando no escuchamos el consejo que viene de Dios por medio de autoridades que pone sobre nosotros. Todos tenemos autoridades, por ejemplo. Todos aquí absolutamente estamos sujetos a autoridades gubernamentales. Esas están sobre todos nosotros aquí. Entonces todos viven, no, pues a ver, mi papá, él no tiene autoridades, él nos manda y hasta le traemos el refresco de la tienda y hacemos lo que él dice, y si él quiere un trapo, dice, pásame ese trapo, y él está sentado. Sí, pero el papá se somete a un patrón. El niño no lo ve, ¿no? El papá está sometido a un gobernante. El papá está sometido a un pastor en su iglesia. No, el papá no es alguien absolutamente libre. Nada más que el niño no lo ve porque él está abajo. Más bien se debiera educar para obedecer. Educar para obedecer trae mucha bendición. ¿Sí es? Bueno, pues esto, hermanos, venimos diciendo por la idea del consejo que ordinariamente se tiene como del consejo en sí mismo, y luego lo confundimos. A mí me parece que muchos creyentes confunden la palabra consejo con la revelación. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Ajá. El consejo es lo que un padre emite y empieza a articular palabras. Mira, hijo, mira, hija. Ya le va diciendo el consejo. Sí, esa no le da la Biblia memorizada, sino que lo ponga a leer la Biblia. No, él le habla para, mira, hijo, debes hacer esto, mira, hija, debes hacer esto. Lo que ella está hablando intenta que esté conforme a la Biblia. ¿Puede errar? Sí, pero el hijo debe saber qué es lo que Dios tiene para él. Aunque esté fallo, sí, puede estar fallo, puede tener deficiencia, sí, pero es lo que Dios tiene para mí. Por eso nunca hemos tenido en la historia pensadores perfectos. Siempre hay una falla. A ver, miramos esto, San Agustín, qué gran pensador. Luego los reformadores se dieron cuenta de las fallas que había en Agustín. Luego posteriores se dieron cuenta de las fallas que había en los reformadores. Luego otros posteriores se dieron cuenta de las fallas que había en estos posteriores a los reformadores. ¿Y esto cuándo va a acabar? Nunca. Pero lo que al presente tenemos es lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando nos hacemos entendidos, tenemos paz.
Cuando no nos hacemos entendidos, pues nos enojamos, estamos en la casa, no, pero ¿por qué? Y no nos damos cuenta de que nuestros hijos nos oyen y empezamos a destruir el corazón de ellos. Luego por eso se hacen rebeldes, reclaman igualdad entre ellos y el profesor, le pueden reclamar al profesor. Y ahí va, ese caminito, ¿a qué lleva? A la revolución. No viene nada bueno allí, nada bueno. Entonces, aquí decimos, aunamos, vemos un problema aquí. Miren. De pronto sucede en muchos casos un tipo de dualismo. Y se ve así, miren. Aquí pondré como si aquí hubiera una línea, aquí, una línea imaginaria, y aquí arriba pongo el consejo, y acá abajo pongo al consejero. Miren, el consejo no es la palabra de Dios, y el consejero no es Dios. El consejero tiene deficiencias, pues sí. El consejo es directamente por Dios dado, no. Ese lo doy yo, lo dan los papás. ¿Sí? Si se trata de decir, no, pero es que entonces que el consejo, ¿cómo? Miren, yo les diría, no obedezcamos a papá, a mamá, ni a nadie. Y ven que así, hermanos, pues nos va a venir la destrucción. Muchas gracias, qué amable. Nos va a venir la destrucción completa. No, tenemos que aprender a obedecer. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que dice la Escritura. De pronto pasa que alguien puede pensar, un creyente, por su corazón malo, piensa así, el consejo es esto, pero el consejero está acá abajo. Esta es la persona. No, esta sí, mira, tiene defectos. El consejo es bueno. Eso es un dualismo, porque ni él es la Escritura, ni él es Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, la problemática? Él no es Dios, tiene fallas. El consejo no es la Escritura, tiene fallas. Salvo que yo diga, a ver, me apartaré de todo esto porque yo tengo el mejor consejo. Y lo llevo y lo voy a enseñar a otros. Bueno, pues ya Dios le dará autoridad para que más tarde él aconseje. Pero si no, él tiene que someterse. Si no, no le viene bien. Entonces de pronto se hace un dualismo. Mira, este es el consejo, es muy bueno. Pero no, mira, pero ¿qué crees? La autoridad no. Ya estamos muy mal. Eso es el camino satánico, porque eso es lo que produce revoluciones. Que la gente diga, no, mira, es que el consejo que da mi papá está muy bien, pero es que mira mi papá cómo es. ¿Y a qué lleva? A una vida de reniego, de rencor. Y lo más seguro es que así pues genere cáncer y otras cosas. Por eso son las consecuencias. Por eso el hombre menosprecia el consejo. Muerte, dolor, enfermedad, calamidad, necedad, tristeza, lágrimas y podremos añadir más cosas. ¿Por qué? Porque se hace un tipo de dualismo. Mira, lo que importa es el consejo. El consejero no. Eso es un dualismo, eso está equivocado. A ver, entonces mi papá está acá abajo. El consejo de mi papá está acá arriba. A ver, mi pastor está aquí abajo. El consejo del pastor está acá arriba. El consejo de mi amo, de mi patrón está aquí arriba. Pero mi patrón está acá abajo, porque es defectuoso. Entonces, con ese dualismo nunca vamos a tener paz. Es un dualismo, así como decir naturaleza, gracia. Es como si dijéramos consejero, consejo arriba. Así. El dualismo, consejero, consejo. Y eso no, simplemente nos va a hacer sufrir. Se suele ver el consejo, o sea, en el consejo se suele ver algo así como la perfección. Y no, se nos olvida que el consejo no es la Biblia. Si lo confundimos estamos muy mal porque ya cualquier cosa sería revelada. No, el consejo es tan deficiente como lo puede ser el mismo consejero. Cuando entonces entendemos esto, decimos, Señor, ahora tengo paz. Pues sí, porque eso trae paz, no puede traer otra cosa. Se suele ver en el consejo la perfección, mientras la imperfección se ve en el consejero. Y miren lo que da como un tipo de platonismo, ¿no? El mundo imperfecto y las ideas perfectas. La materia sensible imperfecta y la idea pura perfecta. Es un platonismo, o sea, tengo el pensamiento de un pagano. Platón era pagano, él no conocía a Dios. Nunca se basó en la ley, no conoció a Moisés. No tenemos registro de que haya conocido la ley de Moisés. Con esos pensamientos, ¿qué pasa? Me destruyo. Me destruyo y luego ya imaginemos si me oyen otros. Peor, que me oigan mis hijos. No, soy un destructor de corazones.
destructor, así como era el nombre cuando van a los que dice Moisés que hablan de la indagación de la tierra, los espías, y va uno ahí llamado Gadiel, y Gadiel quiere decir destructor. Entonces hagan de cuenta así que soy un tipo de Gadiel, ¿no? Es un destructor. Porque pienso, mira, lo perfecto está acá arriba, lo imperfecto abajo. No, el consejo puede ser tan imperfecto como lo es quien lo da. No gozamos de perfección. Nuestro consejo no goza de perfección. Pero el consejo que Dios tiene para nosotros cuando somos niños, la medida del consejo Dios la da por nuestros padres. Y eso nos debe tener contentos. Cuando somos más grandes, a ver, mi profesor me da consejo. Gracias a Dios, tengo consejo. Debo tener paz ahí. A ver, el consejo de mi profesor es perfecto, no. Es tanto como él. Mi profesor tiene fallas. El consejo también, como no es la Biblia, tiene fallas. Pues, pero si me sujeto al profesor y lo amo, tengo paz. Y puede ser en una de esas que Dios me dé tanto consejo que después yo mismo llegue a rebasar a mi maestro. Pero no va a ser en el camino de lo adverso, del odio, de hablar mal de él, no, de negarme a él, ¿no? Al contrario, sobre la base de amarlo y entre más lo ame, más, llega un punto en que Dios dice, tú ya puedes dar consejo y el otro ya no. Es lo que le pasa a Eliseo con Elías. Ya ven, Eliseo está pegado a Elías ahí. Lo sigue, está. Y Elías tenía defectos muchos, hermanos, muchos, pero es que Eliseo no estaba mirando eso. Él está pegado ahí, pero cuando se trata de que es arrebatado Elías, este hombre recibe una doble porción del Espíritu. Lo que a Elías no le tocó ver en toda su vida. Elías yo creo pensó, no, qué gran cosa, cuando oré y cayó fuego. Hubiera sabido que Eliseo recibió doble porción. Una cosa tremenda, no me puedo imaginar cómo sería eso. Pero es que sucedió, pues es que Eliseo dice, no, es que yo amo. No hace una distinción. Bueno, lo que dice Elías está bien, pero es que Elías, quién sabe. Así no se logra nada, nunca salen grandes maestros así. En toda la patrística, nosotros somos muy lectores de la patrística. ¿Por qué surgen ciertos personajes grandes? Pues porque honran al anterior. Por eso tenemos muchos escritos de la patrística que se llaman florilegios. Es que es un discurso floral, o sea, como echarle flores a fulano. Discurso al maestro. ¿No? Discurso para Macrina, discurso para Gregorio, discurso para Orígenes, discurso para Basilio. Ahí no decían ellos, no, lo que dijo Basilio está bien, pero es que Basilio es otra cosa. No, porque eso contamina las mentes, es Satanás mismo. No nos deja crecer. Alberga en nosotros rencor, luego del rencor empieza nuestra vista a trabajar mal, luego nuestros sentidos empezamos a enojar, ya no estamos concentrados en lo que hacemos, ya no somos productivos, ya no comemos de la misma forma, hay tanto coraje, luego nos genera enfermedades y ahí va, y es toda una serie de cosas que no nos viene nada bien en ese camino. El camino de paz es el que el Señor da. Bien. Dios dice, oye el consejo. Oye, Señor, pero es que oye el consejo. Miren, Salomón escribe los proverbios del consejo, pero nosotros vamos leyendo cada proverbio así, no, pero es que Salomón cayó en idolatría. No, pero es que Salomón también negoció con muchos paganos. No, hermanos, porque eso no nos deja leer la Biblia. Eso no nos permite leer la Escritura. Así no podemos leer los proverbios adecuadamente, nos llenamos de rencor. Y al rato una comida tan sabrosa nos cae pesada. Estoy tan enojado que por el enojo de lo que hizo Salomón me da hasta diarrea. No tiene sentido eso. No, lo que Dios quiere es nuestro bien. Entonces decía que tenemos dos cosas. Tenemos necesidad del consejo, pero vemos su deficiencia. Y también tenemos necesidad de un consejero y vemos las deficiencias del consejero. Ambos. Y es aquí donde arriba la paz a nuestro corazón. Que cuando hemos tenido autoridades y es que se nos enseñaba antes así bueno, yo digo así, algunos hay más grandes que yo, más todavía les enseñaron a ellos. Pero se nos enseñaba mucho a respetar, incluso a amar a las autoridades, a honrarlas. Se nos enseñaba mucho eso. Por eso esas personas mayores
pues viven en paz, pueden actuar debidamente, hacen caso de lo que aprendieron y en general no guardan rencores, pero el hombre de hoy, la generación joven, es la que pretende que todos seamos iguales. Y entonces, oye, no, pues que yo, para hacerte caso, yo reclamo que tú seas casi perfecto. No, así no, hermanos, es un camino así, no se puede tener paz. No se puede. Entonces, es como, ¿qué pasaría si nos dedicáramos a ir a la casa de los autores que estudiamos y nos hablaran de sus defectos? Pues nos empezaríamos a llenar la cabeza de cosas, pues eso no conviene. No viene a bien a nuestra vida, ¿no? Lo mejor es seguir al Señor y si el Señor considera que a algún autor yo lo deba dejar, el Señor me dará luz para ello y me dará los elementos, no siendo un necio, nomás me aparto de esto, ¿por qué? Porque sí, no. Me aparto de esto porque está mal, por esto, y por estas deficiencias, y porque yo traigo una propuesta mejor. Amén. Ahí es cuando Dios usa a alguien. Pero si no es así, yo debo atender el consejo. Es así. Entonces, miren, aunque ambos no son comparables con la palabra de Dios, ni el consejo, ni el consejero, es decir, no podemos decir, es que el consejo está exactamente igualito que la palabra. Tiene deficiencias. A ver, pero el consejero vive exactamente como dice la Biblia. No, también así como el consejo tiene deficiencias. También las tiene. Pero la cosa es que con todo eso el Señor dice, menosprecia el consejo y te irá mal. Y no tenemos otra palabra más que esa. Pues así como el consejero, hermanos, busca ajustarse a Dios, cualquiera, miren, padre, patrón, si entiende la palabra de Dios, un patrón, un pastor, un gobernante, quien sea, no es solo aquí porque yo lo predico, se está hablando del pastor, no, papá, tío, abuelo, amigo mayor, empleado que tiene un cargo más alto que yo, mi jefe, mi patrón, el gobernante, el pastor, un anciano, un diácono, toda persona que Dios ponga sobre de mí, toda persona. Entonces sí, así como el consejero busca ajustarse a Dios, busca también que su consejo proceda de la Biblia. Pero la deficiencia por la caída hace que su consejo no siempre esté totalmente ajustado a la Biblia. Va a haber falla. Eso, hermanos, debo decir, miren, en nuestros tiempos puede sonar raro, ¿no? Como hay una opresión, como que no puedes decir nada. No, sí, pero esa es la manera en la que vivimos y crecimos. Por eso pudimos crecer en una casa, con padres deficientes a los que no cuestionamos y solo obedecimos. Por eso crecimos en un hogar. Si el pensamiento fuera como hoy, no, mira, es que pues hasta que el consejero sea perfecto, miren, así hermanos, en una casa nadie crece, los hijos tienen que volar de la casa, chiquitos, porque desde la temprana edad no estamos de acuerdo con muchas cosas que nos dicen los padres. Pero es que resulta que crecimos en un hogar. ¿Por qué? Porque dijimos, papá tiene defectos, sí, pero es mi papá. Y es lo que hay para mí. Y mamá también. Por eso pudimos crecer. Pero es curioso que en el hogar de pronto digamos, pero papá y mamá, bueno, tienen defectos, pero sí los obedezco. Pero saliendo de ahí, ya no quiero obedecer al maestro, ya no quiero obedecer al pastor, ya no quiero obedecer a mi jefe de trabajo. Y por eso tenemos muchas calamidades. Por eso nos va mal y no tenemos paz. No, porque cuestionamos así y pensamos en un dualismo. No, es que el consejo es esto, pero es que el consejero está acá abajo. Ese pensamiento es pues terriblemente impío, es satánico. Y por eso tantas cosas asociadas a ese mal de no atender el consejo, necedad, dolor, tristeza, todo lo que está en los proverbios. Entonces miren, el consejero puede ser deficiente, pero es necesario escucharlo. El consejo puede ser deficiente, pero hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Cuando entendemos esto, podemos comprender varios pasajes de la Escritura. Miren, por ejemplo, para no leer Mateo 23, todos recordamos un pasaje cuando el Señor dice a los discípulos y a la demás gente, acerca de los fariseos, dice, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. ¿Se dan cuenta, hermano? Miren, si por ejemplo,
el consejo dependiera absolutamente del consejero, no, a ver, solo hasta que el consejero sea perfecto yo lo voy a oír. Ven que el Señor no habla así. Dice, ellos pueden estar mal, pero lo que ellos les dicen, háganlo, no importando la calidad del consejero. Porque esos fariseos eran terribles, ¿sí? Pero el Señor no dice, no, no les hagan caso, es que miren qué testimonio, ¿no? Eso lo dice hoy un creyente consentido. Siempre digo yo que los consentidos en un hogar se les da como mucha facilidad de rezongar, de cuestionar a los padres. O a veces el hijo va con la mamá, no, es que mi papá, quién sabe que no, hijo, pero es que tenle paciencia, tu papá no tuvo amor y no sé qué. Están alimentando en los hijos el odio. Esos hijos cuando son grandes son los que luego en las iglesias cuestionan con facilidad. Son los que en una empresa cuestionan con facilidad. Son los que se prestan a los mítines, a las huelgas con facilidad. En un hogar donde se enseñan valores fuertes, la gente no va a las huelgas. Dicen, oye, no, bonito, me voy a ver yo ahí parado, no me digas, yo ya que voy a pedir la ayuda del sindicato, yo a que voy a mi trabajo, a cumplir, a obedecer. Son diferentes. Pero la cultura occidental, lamentablemente, en mucho del mal que tiene, pues enseña a cuestionar, todos somos iguales. Entonces ya pasan los años y ya ahora soy grande y digo, no, es que mi papá pues también hizo muy mal. Y luego hay muchos que viven con rencores contra los padres. Muchos viven con rencores contra sus jefes de trabajo cuando realmente les ayudaron. ¿Sí? Hay una película que esto ilustra muy bonito y se llama Carácter. Por cierto, hasta la recomiendo para el día que se vea cómo es el trato rígido de un padre y el bien que deja. Pero eso solamente se entiende cuando no somos consentidos. Cuando alguien, por ejemplo, fácil se revela o que cuestiona muy fácil, o lo que los grandes, digamos, pensamos así, le dejaron en su casa contestar mucho, eso deja ver. Inmediatamente eso deja ver, y es innegable. Lo dejaron como ser como igual que la mamá. Luego la mamá, en vez de mamá, parece hermana de ellos. ¿No? Así de pronto, puede tener la mamá 2 hijos, ella ser la mamá, y son como la zapatería, 3 hermanos. Entonces luego deja que mande. Entonces ya como que no, esto, y están alegando los hijos, la mamá se va callando. Esos hijos, cuando sean grandes, van a cuestionar todo tipo de autoridad. Y van a generar mucha adversidad en sus hijos. Y esto porque violentan lo que dice Dios. Miren, ese pasaje decía, hagan lo que ellos dicen. Está diciendo Jesús, miren, el consejero puede ser muy deficiente. Aquí no les recomiendo que sigan al consejero, pero absolutamente, óiganlo, estén atentos a lo que diga el consejero, aunque no lo quieran y les caiga mal y vean su mal testimonio, óiganlo. ¿Sí? O a ver, ¿alguno de ustedes tiene una altura de consejo como yo? No, pues entonces óiganlo. Pues, imagínense, hermanos, que alguien me diga, yo me pongo contra el hermano, no sé, contra el hermano Beto que maneja computadoras, contra el hermano Aldo, y yo digo, no, yo no les voy a hacer caso, y me dan una computadora y yo quiero dibujar en Paint. Yo quiero programar en MS2. O sea, es uno de los programas de cuando era uno jovencito. No, pues ellos se van a reír de mí. Mira, el pastor se puso fuera de nuestra sujeción y ¿qué anda haciendo para usar la computadora? Esto, no, ¿cuándo va a acabar? Es como la que dice, yo no quiero la licuadora y ahorita llegan los invitados en 10 minutos para comer. Yo no quiero la licuadora, pásame el metate para hacer la salsa. No la va a tener en 10 minutos. Es necia. Allí debe agarrar la licuadora porque ya vienen ellos, ¿no? Entonces, dice el Señor así, miren, ellos harán mal, ustedes oigan el consejo. El Señor nos libra de la terrible desviación que a los padres se les debe obedecer si no tienen fallas. Eso es algo satánico. No, mira, yo le voy a hacer caso a mi papá, pero si no tiene fallas. Satanás puro. Casi si fuera libro, Satanás 1:1, hagan cuenta. Porque eso está en la caída, eso es lo temprano. Con que Dios ha dicho, cuestiónalo. ¿Qué tal que no te lo está diciendo por tu bien? Cuestionamiento. ¿Y qué vino a nuestros padres? Pues un estado de mal, donde nunca pudieron saciar sus vidas, no pudieron ser felices por la caída, como a todos los humanos. Entonces Dios en Cristo nos libra de esa falla, pero de ese desvío. Pero también, miren,
nos libra de creer que el buen consejo está solo ligado a quienes no tienen imperfecciones. Porque hay quien puede decir, bueno, yo, a ver, pues, mi papá era un hombre de bien y su consejo era bueno. Entonces también de eso, mirar el consejo solo ligado a la persona perfecta es otra desviación satánica. Son proyectos que tiene Satanás para hacernos rebeldes. En cualquiera de las formas terminamos rebeldes, entonces es un proyecto satánico. En este sentido, Pablo habla, por ejemplo, de sujeción a la esposa, a los hijos y a los siervos, en Efesios. Esposas, estad sujetas a sus esposos, independientemente de cómo sea el esposo. Ven que no dice, estén sujetas al esposo, pero si ven que anda haciendo esto, ya no le hagan caso. No dice eso. Hijos, obedeced a vuestros padres, pero si ven que los padres, miren, tienen esto, mírenlos de lejos. Oh, hermanos, eso es Satanás. Satanás se acerca, mete la cuchara y dice, hazte revolucionario, hazte rebelde, hazte comunista, envuélvete en huelgas, envuélvete en mítines. Eso es el proyecto del diablo. Y entonces así el Señor dice a través de Pablo, siervos, obedeced a vuestros amos. Esto es independiente de las deficiencias de ellos. Por eso tenemos la esposa sujeta al esposo, hijos obedientes a los padres, siervos sujetos a los amos. Nos libra Dios de este dualismo. Consejo, arriba, y abajo, consejero. De esto Dios nos libra. Esto es lo que Dios no. Consejo y consejero. Este dualismo Dios no lo quiere, porque eso daña. Ajá. O sea, el Señor dice, es como acercarse, Señor, mira, pero es que mira a los fariseos. Bueno, pero de todos modos, oigan el consejo muy atentamente. Porque miren, puede pasarme que por despreciar al consejero diga, pues yo a medias oigo el consejo. Ya está igual que el consejero, o peor. O bien, encargarme de mirar al consejero, es que como no es perfecto, ahora yo me siento mal y ya solo estoy viendo defectos. No me viene a bien eso, porque así no habla la Escritura. La Escritura está diciendo, el hombre no oye el consejo, tendrá muerte, tendrá mal. Le va a ir mal, no va a vivir con alegría. En cambio, el hombre que atiende el consejo gana sabiduría. Como puede hacer el consejero si rehuyo del consejo, dice la Escritura que el necio se aparta del buen consejero. El necio no es más listo, no es hombre o mujer de más visión porque se dio cuenta de que el consejero no es perfecto, yo tengo mucha visión, ya no oigo igual, no, es necio. El hombre necio se aparta del buen consejo. ¿Ah? Y eso no quiere decir, el hombre necio se aparta de hombres perfectos que dan consejos perfectos. No. El hombre necio se aparta del buen consejo, empieza en su mente a trabajar. No, pero es que mira esto. No, pero es que si vieras esas pláticas corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Entonces, mejor en un creyente debe estar concentrado en amar, crecer, y entonces le vendrá a ese creyente fiel como a Eliseo el profeta. A ver, Elías, mira, Eliseo quiere seguirme, él está en lo suyo, él te ama, él te oye. Pero yo, Elías, que soy un Dios que está por sobre todo, yo trato contigo. Así que ahorita que sales de la cueva, estás ya deprimido, no das el ancho, te faltan elementos, te vas de aquí, come. Vas a poner al rey de Siria, pero también vas a colocar a Eliseo en tu lugar. Miren qué palabra, en tu lugar. Entonces, cuando nosotros somos entendidos, Dios nos va a dar sabiduría y puede ser que nos coloque en el lugar del otro. Pero si nosotros llevamos ese pensar, por ejemplo, que el profeta Eliseo hubiera dicho, yo un día quiero sustituir a Elías, pero que Dios lo quite antes y yo, no, Eliseo no hubiera llegado a ese lugar. No, es que Eliseo solo se concentró en amar a Elías y en oírlo. Pues ya Dios dijo en un punto, ahora tú eres capacitado para estar acá. Y no solo el lugar, te daré una doble capacidad de lo que hizo Elías. Eso es. Entonces,
Esto primero, hermanos, con esto va a determinar el sermón, es la parte primera para entender el asunto del consejo. ¿Por qué? Pues nosotros como cristianos debemos entender el consejo, qué es el consejo, cuál es su base, de dónde viene. Luego, ¿quién nos lo da? ¿Cuál es la relación entre el consejo y el consejero? ¿Quién ha puesto al consejero? Porque el consejero no es perfecto. Papá, mamá, abuelo, tío, jefe de trabajo, pastor, gobernante, todo tipo de... ¿Por qué el consejero no es perfecto? Ah, pero ¿por qué también la imperfección está en el consejo? Y aún el consejo, siendo imperfecto, debe ser escuchado. Ah, pues entendemos esto claramente y ya entendemos el pasaje. Luego de ello entenderemos lo que viene, porque dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo. De eso debemos hablar la siguiente vez, mas el que guarda la corrección recibe honra. Él guarda la corrección de quien venga y él recibe honra. No es el que recibe la corrección de quienes él quiere. No, porque eso es necio, eso es Satanás, lo está alimentando. Ven, mira, aquí hay autoridades, no hagas caso de ellas. Tú fíjate, concéntrate en los errores para que tú no te concentres en la voluntad de Dios. Quiero un necio más que se una a las huelgas y a los movimientos de protesta y a los movimientos rebeldes de corazón. Y entonces el que hace así se deja embaucar por Satanás y cae en la línea de los adversos. Y nunca va a crecer, nunca podrá ocupar el lugar del otro. Siempre será alguien aparte, será necio. Pero esto es vital, hermanos, para comprender el fundamento de la Escritura. Es dura, de pronto nos habla cosas que son incómodas, pero es que así hace el Señor. Miren, hermanos, los padres nos corregían como ellos podían. Pero nunca dijo el apóstol ahí, no hubieran obedecido a sus padres porque miren, ellos tenían defectos. No, para nada. Para nada. Algo que nunca recibimos cuando éramos pequeños era cuestionar a los padres. Para nada. Los tíos, abuelos, vecinos, nadie dejaba que se cuestionara a los padres. ¿Sí? Y se puede pensar, pero entonces un hijo callado, no habla nada, se va a someter a todo. Eso piensa un rebelde. Alguien que piensa bien dice, oye, qué bueno fue. No, oye, pero si el padre hubiera sido malo, pues si la autoridad de arriba es mala, ¿qué dice Eclesiastés? No te olvides de que arriba hay otro. Yo creo que con ese terminamos. No sé si alguien lo pudiera encontrar, ese pasaje que nos dijera, es Eclesiastés 1, me parece, pero no recuerdo, a esta edad también todo se olvida. Pero dice que cuando uno se queja de alguien, que si sucede injusticia, que yo no debo tener en mente eso, sino recordar que sobre ese hay otro. Supongo que debe ser Eclesiastés, debe estar en los primeros 2 capítulos, como deben ser advertencias tempranas, por eso supongo que debe estar en los primeros. Y para terminar con qué mal, bueno, no tenía pensado decirlo en el sermón, pero me parece que podrá ser un buen final. Ah, sí. Ah, no, es que dice estrictamente que si ves tu injusticia, que no te preocupes porque arriba hay otro. A ver. Ah, gracias, hija, sí puede ser ese, sí tiene eso. Miren, vemos opresión, vemos cosas. ¿Qué nos dicen los marxistas? Rebélate. ¿Qué nos dicen los revolucionarios? Ponte en contra, mira, ve los defectos. Pero ¿qué dice Dios? No te maravilles, no te sorprendas, no te enojes, no hagas coraje. Piensa que sobre eso hay una autoridad más alta y la divina, esa no es rebasada. Porque de Dios nadie escapa. Si de pronto pasa que, es que yo tengo autoridades, que pues yo no estoy de acuerdo y ya ha pasado el tiempo y no las quita, por algo Dios no las quita. Por algo, porque a lo mejor yo estoy en el mismo camino, necio. Y yo quiero, necio, tener autoridades no necias, pues no, ¿cómo voy a anhelar eso? No se puede, ¿no? La muchachita que ya quiero el mejor marido del mundo, pero no sé cocinar y estoy feíta.
pues no, debe hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces así también eso es injusto, ¿no? Entonces cuando nosotros atendemos el consejo, la Escritura enseña algo, nos vendrá paz y nos vendrá vida. Que el Señor nos bendiga.